Bueno, este es el video resumen de la clase de biología de grado octavo, fundamentos de genética mendeliana. Vamos a abordar 9 conceptos: gen, locus, genotipo, fenotipo, alelos, alelo dominante, alelo recesivo, alelos homocigotos, alelos heterocigotos. Para empezar, ¿qué es un gen? Viene siendo una porción de ADN que tiene las instrucciones para codificar una proteína. ¿Qué es un locus? Cuando hablamos de locus, quiere decir que es el lugar que ocupa ese gen en el cromosoma. Si vemos la imagen, observamos un cromosoma de origen paterno, un cromosoma de origen materno, y esas bandas que se ven de diferentes colores serían los lugares donde se ubican diferentes genes. Fenotipo y genotipo. Cuando hablamos de fenotipo, quiere decir la expresión física o los rasgos observables a partir de la información genética. Aquí vemos, por ejemplo, color de ojos, color de piel, color del cabello, la estatura, todas esas características que son no evidentes. O el genotipo, aquí se llama genotipo a la composición de los genes de un organismo. Alelos son todas las posibles formas de un gen. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, el color de ojos puede ser café, verde o azul. Y estos alelos, como vimos anteriormente, se ubican también en los cromosomas. Estos alelos pueden ser de dos tipos: alelo dominante. Cuando un alelo se expresa en el fenotipo imponiéndose sobre otros, podemos decir que es dominante y se expresa normalmente con letras mayúsculas. Si vemos el ejemplo, este conejo que tiene pelo negro, al ser una característica dominante, entonces los alelos correspondientes serán N mayúscula y N mayúscula. En el caso de los alelos recesivos, estos alelos generalmente no se expresan en el fenotipo ante la presencia de genes dominantes. Para que se hagan evidentes en el fenotipo, deben estar, digamos, solos, sin la presencia de su contraparte dominante. Y normalmente se expresa con letras minúsculas, como observamos ahí en el conejo de color blanco. El siguiente concepto sería alelos homocigotos. Hablamos de alelos homocigotos cuando la información de los alelos es igual, o los dos dominantes o los dos recesivos. En este ejemplo tenemos el conejo de pelaje negro que tiene N mayúscula, por tanto es homocigoto, homo quiere decir igual, y el de pelo blanco que tiene B minúscula y B minúscula, las dos son minúsculas. Hay que aclarar que aquí no estamos hablando de que sea la misma letra, sino que los dos sean dominantes y los dos sean recesivos. El otro concepto serían alelos heterocigotos. Es cuando la información del par de alelos es diferente, uno dominante y otro recesivo. En este caso, vemos que hay una N mayúscula y una B minúscula. Entonces son diferentes, dominante y recesivo. El fenotipo viene siendo pelo negro, porque el gen dominante o el alelo dominante se va a imponer sobre el recesivo. En este ejemplo, si nosotros tenemos aquí estos dos escarabajos, un escarabajo negro y un escarabajo blanco, entonces cada uno va a tener su genotipo. El del lado izquierdo, el negro, tiene un genotipo N mayúscula B minúscula y el del lado derecho B minúscula B minúscula. Si nos damos cuenta, su fenotipo es que el de la izquierda es negro, el de la derecha es blanco, pero entonces aquí vemos el gen dominante, que es mayúscula, el gen recesivo, que es minúscula, y como hay una combinación dominante-recesivo, hablamos que es heterocigoto. En cambio, a este lado, al ver que los dos alelos son recesivos, minúscula, entonces homocigoto. Si estos dos personajes, estos dos escarabajos, se reproducen y me da esta prole o estos hijos, vamos a ver que van a tener este genotipo. Vamos a tener tres negros con una combinación de alelos entre dominante y recesivo. Entonces miremos, el primero va a ser heterocigoto, el siguiente va a ser homocigoto porque tiene B minúscula, las dos recesivas son iguales. El siguiente heterocigoto porque es uno dominante y uno recesivo, son diferentes. Y el último igualmente, heterocigoto. Gregorio Mendel fue quien inició estudios con ciertos organismos, principalmente plantas, para tratar de explicar cómo la herencia
pasaba de padres a hijos. Antes de Gregorio Mendel no se tenía certeza. Entonces él era un monje y botánico austriaco que formuló las leyes de la herencia biológica. Él decidió trabajar con la arveja o la alberja. Se llama Pisum sativum. Él evaluó estas características: forma de la semilla, color de la semilla, forma de la vaina, color de la vaina, color de la flor, ubicación de la flor y tamaño de la planta. Prestémosle un poquito de atención al tamaño de la planta. Había unas que eran altas y otras que eran enanas o eran pequeñas, pero se podían mezclar fácilmente. Mendel escogió esta especie porque era de una rápida reproducción. Para empezar, él formuló su primera ley, que se llama Ley de la Uniformidad, que nos dice: cuando se cruzan dos variedades de individuos homocigotos para una determinada característica, todos los organismos resultantes en la primera generación F1 son iguales en cuanto a su genotipo y fenotipo. Él escogió dos organismos, si podemos ver. Aquí hay P1, que vamos a hablar, que es parental 1, tiene como fenotipo, o sea, lo que yo puedo ver, tallo largo, y el genotipo es T mayúscula, T mayúscula, lo que quiere decir que este primer organismo es homocigoto dominante. Escogió una segunda planta que vamos a llamar parental 2, que tiene tallo corto, ese sería su fenotipo, y el genotipo sería recesivo, T minúscula, también homocigoto recesivo. Cruzó estas dos plantas. Este cuadrito que tenemos aquí se le llama cuadro de Punnett. Entonces, lo que nos ayuda a este cuadro es que yo puedo separar, aquí ya los tenemos, los dos alelos los separo y empiezo a hacer el cruce. Entonces, en el primer cuadrado de este cuadrito de Punnett, entonces coloco T mayúscula, ¿cierto? De parental 1, T minúscula del parental 2. En la siguiente casilla, T mayúscula del parental 1, T minúscula del parental 2. Y así sucesivamente. Sigo con el tercer cuadro, T mayúscula, T minúscula, T mayúscula y T minúscula. Si nos damos cuenta, cada cuadrito equivale a un 25%. Entonces, el fenotipo, ¿qué fenotipo observable hay? Que todos son de tallos largos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un alelo dominante y al ser dominante gana. Entonces el alelo dominante es tallo largo. Todos son tallos largos en un 100%. Si analizamos el genotipo, solamente hay una combinación de alelos, lo que quiere decir que es heterocigoto y equivale al 100% porque todos son iguales. Podemos observar el parental 1, que es dominante, el parental 2, que es recesivo. Al cruzarlos, el 100% de sus hijos van a tener un fenotipo de tallo largo y un genotipo T mayúscula, T minúscula, heterocigoto, en un 100%. Segunda ley, que al cruzar plantas de la primera generación filial, o sea, hijos resultantes de ese primer cruce que ya vimos, se observa que en la segunda generación filial F2, el carácter dominante está presente en el 75% de la descendencia. Esto indica que 3 de cada 4 plantas tendrán el fenotipo dominante y asimismo el 25% tendrá el fenotipo recesivo que corresponde a una planta de cada 4. Entonces miremos acá, las dos son resultado del primer cruce. Ahora van a ser parental 1 y parental 2, ¿cierto? Fenotipo tallo largo, genotipo T mayúscula, T minúscula, lo que quiere decir que son heterocigotos. Hago el cruce. Se ubicaron los alelos correspondientes en la casilla y empiezo el cruce. T mayúscula del parental 1, T mayúscula del parental 2. T mayúscula del parental 1 y aquí hay un cambio porque ya tenemos una T minúscula que es un alelo recesivo, entonces T minúscula. Siguiente cuadro, T mayúscula, T minúscula, en este caso T minúscula de parental 1, si se dan cuenta, y T minúscula de parental 2. Como resultado, entonces, ya sabemos que cada cuadro equivale a un 25%. Ya no tenemos un solo fenotipo, ahora se están expresando dos. Si usted observa el cuadro, hay 3 de ellos que tienen el gen dominante. Y si está el gen dominante, que es la T que está en azul, quiere decir que son tallo largo. Y al tener ese alelo dominante me quiere decir que tiene un 75%, porque son 3 cuadros, entonces 25 más 25 más 25, 75. ¿Cuántos cuadros me quedan sin el alelo dominante? 1, que tiene los 2 alelos recesivos, que quiere decir que son tallo corto, con una equivalencia al 25%. En cuanto al genotipo, vamos a tener 3 posibles combinaciones. Tengo T mayúscula y T mayúscula,
que está una sola vez en el primer cuadro, lo que quiere decir que está al 25%. T mayúscula y T minúscula está dos veces, si se dan cuenta. Estos equivalen, como son dos veces, 25 más 25, pues 50%. Finalmente, tenemos T minúscula y T minúscula que está una sola vez para un 25%. Entonces, si observamos el resultado, las crías de esta combinación vemos que 3 de ellos son tallo largo, su fenotipo es igual, tallo largo y tallo largo, pero su genotipo varía un poco. El primero es homocigoto dominante y los otros dos son heterocigotos. Y tenemos un solo individuo que es tallo corto con una combinación genotípica de alelos homocigotos recesivos. Bueno, continuando. Resulta que existen una serie de características que se le llaman mendelianas porque dependen normalmente de un solo gen. Muchas de ellas todavía están en discusión porque se ha descubierto poco a poco que no solamente es un gen, sino que es un grupo de genes. La primera, falange recta o curva. Si usted pone la mano en la disposición como se coloca en la imagen, ¿cierto? Dependiendo de la postura que tenga su pulgar, que puede ser recta, como figura ahí en la imagen, o curva. Cuando hablamos de curva estamos hablando que el dedo pulgar va muy hacia atrás. Entonces esta es una de las características. Siguiente característica, los hoyuelos. La presencia de hoyuelos en las mejillas es un carácter dominante. Puede que una mejilla tenga más que otra, ¿cierto? Pero normalmente, a pesar de que estas características son dominantes, no están en toda la población y eso es muy común que ocurra. A veces, características recesivas son las más comunes dentro de la población. La nariz, tenemos una característica que es dominante, que es que la nariz sea convexa, eso que quiere decir que sea como curva y que sea ancha, prominente. Y la característica recesiva, que la nariz sea recta y que sea de un tamaño mediano. Otra característica, las pecas. Tener pecas es una característica dominante, mientras que no tenerlas es una característica recesiva. Los lóbulos de la oreja. Como pueden ver en la imagen, hay personas que tienen la oreja que llega y se pega directamente a la cara, mientras que en otros casos se genera un lóbulo que está despegadito. Entonces, que los lóbulos sean libres, despegaditos, es una característica dominante. Que el lóbulo, que no haya lóbulo, ¿cierto? O que esté pegadito, es una característica recesiva. Otra, la línea del cabello, ¿cierto? Entonces podemos ver que es dominante lo que llaman pico de viuda, como observamos ahí en la imagen, que se genera como una saliente de la frente central, y recesivo es que la línea del cabello sea recta o curva, como la parte superior de la imagen. Otra, el enrollamiento de la lengua. Esta capacidad para enrollar la lengua en forma de U es dominante. Si usted puede enrollar la lengua, es un gen dominante, y no poderlo hacer es un gen recesivo o un alelo recesivo. La décima característica de la que vamos a hablar hoy es interesante porque es la habilidad para saborear la feniltiocarbamida. Esta característica es dominante. Se encuentra en el gen TAS2R38 y se halla en el cromosoma 7. El 25% de la población no tiene esta posibilidad, no detecta ningún sabor al entrar en contacto con este compuesto. Las personas que son sensibles, esta habilidad para saborearlo, el sabor amargo es mucho más fuerte, lo que les hace rechazar ciertos alimentos como la col, como el café, como la cerveza, como el cigarrillo. Esto en parte viene siendo una ventaja porque hay personas que han tenido contacto con el cigarrillo y la primera vez sienten un malestar, como un sabor tan desagradable que deciden no continuarlo. Pero esto no quiere decir que la gente, nosotros como seres humanos, nos acostumbramos a este tipo de sabores y fácilmente podemos, pues, a pesar de que inicialmente no nos guste, acostumbrarnos. Hay una pequeña variación en este gen. Es cuando aparecen personas con capacidad de supercatadores. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen más de 400
papilas gustativas por centímetro cuadrado en la lengua, o sea, son muchos más sensibles al sabor. Normalmente nosotros tenemos alrededor de 90-96 papilas por centímetro cuadrado. Eso los hace sensibles a ciertos sabores y logran fácilmente diferenciar el sabor, por ejemplo, de los vinos, el sabor del café, el sabor de la cerveza. Hay muchas personas que tienen esta capacidad y no lo saben. Yo he escuchado personas que son capaces de distinguir diferentes sabores entre las cervezas, que son más dulces, que son más ácidas, que tienen ciertos toques de cacao, ciertos toques, en fin, de diferentes ingredientes. Finalmente, tenemos la habilidad para oler el ácido cianhídrico. Este normalmente se encuentra en muchos vegetales, como la yuca brava, las semillas de melón, la almendra. Este olor es muy parecido a la almendra, indica la concentración de cianuro. Entonces, este producto en grandes cantidades puede inhibir varias enzimas relacionadas con el citocromo oxidasa de la mitocondria y provocar problemas en la respiración celular. Bueno, les agradezco su atención. Se les compartirá pues el enlace para desarrollar la evaluación y nos vemos pronto. Muchas gracias.